Saludos a todos. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los sistemas computacionales. Específicamente vamos a trabajar a conocer a fondo algunas partes de hardware de la computadora que son útiles a la hora de armar un equipo o a la hora de brindarle soporte, ya sea preventivo o correctivo. Hoy nos vamos a centrar en hablar sobre el almacenamiento primario. Vamos a conocer cuál es el almacenamiento primario, almacenamiento secundario y el microprocesador. Dentro de estos vamos a hablar sobre los distintos tipos de memorias, distintos tipos de almacenamiento, ya sean magnéticos, eléctricos, etc. Y vamos a conocer a fondo cómo funciona el microprocesador. Iniciemos. Almacenamiento primario. El almacenamiento primario son todos aquellos dispositivos que tienen un tipo de almacenamiento dentro de la computadora que permite guardar información temporal y a los que el microprocesador tiene rápido acceso. Las memorias de almacenamiento primario guardan información por un corto periodo de tiempo. Mientras la computadora está encendida, estas memorias tienen altísimo rendimiento en su velocidad de escritura, lectura y acceso, pero a su vez son mucho más caras que las de almacenamiento secundario. El almacenamiento primario se divide en memoria principal, que consta de la memoria RAM y la memoria ROM, así también de memoria caché y sus niveles L1, L2 y L3. Memoria RAM, como su propio nombre lo indica, es de ejecución aleatoria. Esto proviene de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, contando con un tipo de acceso totalmente variable que no requiere que pasemos de byte en byte para llegar a un dato específico. Es un tipo de memoria muy común que permite guardar información, recuperarla cuando sea necesario y activar todo tipo de procesos. Es un tipo de memoria que, por otro lado, permite tanto lectura como escritura, siempre de la mano de algún elemento de hardware o con un microprocesador. La memoria RAM, como ya sabemos también, es conocida como almacenamiento volátil. Es decir, solamente vamos a acceder a esa información media vez esté encendida la computadora. Una vez la reiniciemos o la apaguemos, toda esa información contenida dentro de los registros de la memoria RAM se perderán y se limpia cada vez que la reiniciemos o la apaguemos. Existen distintas tecnologías de memoria RAM. Entre ellas están la DDR. DDR significa Double Data Rate, que es doble transferencia de datos. Existe la tecnología DDR, DDR2, DDR3 y actualmente ya estamos también con la DDR4. Pero ¿cuáles son las diferencias entre cada una de estas memorias? La memoria DDR normalmente trae una etiqueta que indica PC- y unos números donde se indica el ancho de banda del módulo. Por ejemplo, si la memoria nos dice PC 1600, cuando nosotros vamos a leer que solamente diga PC, significa que es DDR. Si la etiqueta dice PC2, es DDR2. Si la etiqueta dice PC3, es DDR3. El número que viene después del texto PC es la cantidad de velocidad de transferencia, y esto resulta de multiplicar 100 millones, o sea 100 MHz de bus por 2. ¿Por qué por 2? Porque ya dijimos que es Dual Data Rate o doble transferencia de datos, y por 8 bytes. Esto es igual entonces a 1600 megabits por segundo, o que es igual a 1.6 gigas de transferencia de datos. Acá tenemos algunos ejemplos de DDR.
Hay algunas DDR que son modelo 200 y que en su etiqueta dice PC 1600. Al decir PC ya sabemos que es DDR. El 1600 significa que tiene una velocidad de transferencia de 1.6 y un bus de 200 MHz. El modelo que nos indica después de la tecnología DDR es la velocidad de transferencia, es decir, 200 MHz. Tenemos también en este ejemplo una DDR modelo 266 que en su etiqueta dice PC 2100. Este tiene un bus de 133 MHz y tiene una velocidad de transferencia de datos de 2.1 GB. Veamos qué pasa con la DDR2. Esta tiene una mejora con respecto a la DDR1 y funciona con 4 bits por ciclo, es decir, 2 de ida y 2 de vuelta. Eso mejora el potencial de la DDR1 que hemos visto anteriormente. Veamos algunas etiquetas. Esta dice DDR2 y 333. Ahora ya sabemos que indica que es de tecnología DDR2 porque la etiqueta en PC dice 2. El 333 es el bus base y el 2600 significa que tiene 2.6 gigabits por segundo. En este caso tenemos una que dice DDR2 1200 y PC2 9600. Esto significa que tiene entonces una transferencia de datos de 9.6 y un bus de 600 MHz. La DDR3 permite mayor velocidad de transferencia y velocidad de trabajo frente a la DDR2, aunque en este caso la latencia es mayor. En este caso podemos ver que tenemos una DDR3 1066 con un tiempo de transferencia de datos de 8500, o sea 8.5 gigabits por segundo. 533 MHz es el bus por 2 canales. En este caso tenemos un bus de 350 MHz y una transferencia de 18 GB por segundo. Acá es bien importante ver, tenemos dos memorias que aparentemente pueden tener el mismo almacenamiento, pueden ser ambas de 2 GB, pero la diferencia entre una y otra es la velocidad de transferencia de datos. Esta tiene una velocidad de 8.5 gigabits y esta una transferencia de 18 gigabits. Eso significa entonces que esta va a tener mayor velocidad de transferencia. Y eso es porque el bus de transferencia de datos es más grande. Cuando nos dicen que debemos aumentarle la memoria a una computadora, esa es una verdad a medias, porque el almacenamiento no está directamente relacionado con la velocidad de transferencia. Si nosotros queremos aumentar la velocidad de transferencia, tenemos que evaluar estos dos factores, el bus y la velocidad de transferencia, más no la capacidad. Acá vemos un ejemplo. La memoria que hemos estado viendo tiene una etiqueta 2GB, que significa 2 gigabits o gigabytes de almacenamiento. Este es el modelo M471B5773CHS. Ese número es el que aparece acá en este formato. Ese es el modelo de la memoria RAM que tenemos. Luego dice 1RX8, que significa que tiene 8 chips donde se hace todo el almacenamiento de 2 GB. Acá podemos ver que tiene 8 chips y cada uno tiene 256. Esa es la organización de la memoria RAM. Así está organizado internamente. Entonces significa que cada uno tiene 256 por 8, nos da 2048. Eso es entonces la velocidad de la memoria, la capacidad de almacenamiento de la memoria RAM. Ahora dice 10.600. Esos 10.600 significa que tiene una velocidad de transferencia de 10.6.
y tiene un bus de transferencia de 1333 MHz. Significa que esta es una memoria que es más o menos rápida. La velocidad de transferencia es muy buena, pero que se puede mejorar de acuerdo a la tecnología vayamos ampliando. Entonces, si nosotros ampliamos la capacidad de almacenamiento, solamente vamos a tener mayor espacio. Si nosotros queremos mejorar la velocidad, tenemos que buscar una memoria RAM que, aparte que sea compatible en base a la tecnología, tenga un mayor bus de transferencia y una mayor velocidad de transferencia. Memoria ROM. Cuando hablamos de memoria ROM es el acrónimo de Read Only Memory, o sea, memoria de solo lectura. Con esto nos referimos a un tipo de almacenamiento empleado en computadoras y otros dispositivos electrónicos. Estos se caracterizan por ser únicamente de acceso para lectura y nunca para escritura, es decir, que se le puede recuperar pero no modificar la información que ella contiene. Dentro de la memoria ROM tenemos la memoria PROM, que es una memoria de solo lectura de tipo programable. Tenemos la memoria EPROM, que es una memoria de solo lectura, pero esta ya es borrable y programable. Y tenemos también la memoria EPROM, que es una memoria de solo lectura borrable y programable eléctricamente. Recordemos que el BIOS viene almacenado en un chip de tipo EPROM, o sea, una memoria de solo lectura borrable y programable. Memoria caché. Literalmente se trata de una palabra en francés que quiere decir escondido u oculto. La memoria caché de un procesador es un tipo de memoria volátil, así como la memoria RAM, pero esta es mucho más rápida que la RAM. Su función es almacenar instrucciones y datos a los que el procesador debe acceder continuamente. ¿Pero cuál es su finalidad? Pues este tipo de datos que sean de acceso instantáneo para el procesador, ya que se trata de información relevante y que debe de estar a la mano de manera muy fluida. Los sistemas de hardware y software llamados caché almacenan este tipo de datos de manera duplicada y por esta razón su acceso es tan veloz. Se divide en memoria de tipo L1 o nivel L1, que es donde está la configuración más rápida. Es la que se encuentra cerca de los núcleos y tiene unas velocidades que están en torno a los 1150 GB y una latencia de solo 0.9 nanosegundos. Tenemos el nivel L2, que este tiene mayor capacidad de almacenamiento, aunque será un poco más lenta. La latencia es de 2.8 nanosegundos y una velocidad de 460 GB por segundo. Y el nivel L3 tiene un espacio dedicado para ella en el chip del procesador. Será la de mayor tamaño y también la más lenta. Hablamos de 200 GB por segundo y una latencia de 11 nanosegundos. Almacenamiento secundario. Los dispositivos de almacenamiento secundario son un tipo de dispositivos de almacenamiento dentro de las computadoras que sirven para guardar información de forma permanente. Las podemos encontrar en tres tipos: almacenamiento magnético, que incluye a los discos duros y los ya obsoletos disquete. Existe almacenamiento eléctrico a través de discos duros SSD, memorias USB, SD y micro SD. Y almacenamiento óptico, que son CD-ROM y DVD-ROM, ya sea solo de lectura o lectura y escritura. Discos duros magnéticos. Un disco magnético sirve como soporte de almacenamiento de datos para archivos de información. Almacena los bytes de estos archivos en uno o varios sectores de pistas circulares. Es un tipo de soporte magnético que utiliza discos de materiales con propiedades magnéticas para almacenar información digital. Las partes que están compuestas del disco duro son la cabeza, el brazo mecánico, los motores y los platos. Platos metálicos, que es donde se encuentra almacenada la información.
La cabeza o el cabezal son los elementos que cumplen la función de lectura y escritura. Hay una por cada superficie de datos, es decir, dos por cada plato de discos. Incluye también un motor para el movimiento de las cabezas. Es importante recalcar que todo el trabajo que está dentro de este disco duro es magnético. Discos duros SSD. Estos, a diferencia de los discos duros magnéticos, su velocidad de lectura y escritura es mucho más rápida y tienen la ventaja de que no puede ser perdida la información por golpes bruscos o por mal manejo del equipo. Tenemos en dos tipos: discos duros con un adaptador SATA o discos duros internos. Estos son comúnmente en las computadoras más recientes o dispositivos de la marca Apple. Acá podemos ver algunas ventajas con respecto al disco magnético en relación al SSD, ya sean ventajas o inconvenientes que nosotros podemos encontrar. Una de las más utilizadas o por las cuales se elige un disco SSD es que consume menos energía. Su velocidad es mucho más rápida. Por ende, el arranque también va a ser más rápido. Con el tiempo pueden llegar a tener mayor capacidad que los discos tradicionales. Y lo que habíamos hablado, pueden sobrevivir a una caída. Esto debido a que su lectura y su escritura es eléctrica y no magnética a través de un cabezal. Memorias USB y SD. Actualmente tenemos tecnologías USB 2.0 y USB 3.0 con sus distintas variaciones 3.1, 3.2. La diferencia entre una USB 2.0 y una 3.0 es la velocidad de lectura y escritura, que es generalmente 6 o 10 veces más grande o más rápida la transferencia en una tecnología 3.0 que en una tecnología 2.0. Una de las formas ideales para poder identificar a una tecnología de otra es que la velocidad o los dispositivos de tipo 2.0 vienen en color blanco o en color negro, la parte donde están los contactos para la conexión, mientras que la tecnología 3.0 viene en color azul o celeste. Discos ópticos. Acá tenemos a los discos CD, DVD, UMD y Blu-ray. Estos permiten almacenar o retirar información contenida en los discos ópticos como sucede en uno de estos tipos. Por lo general, estas unidades utilizan una luz láser como parte del proceso para la lectura y escritura de los datos. Un disco compacto tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 700 megas. Un DVD tiene 4.7 GB y 9 GB a doble capa. Un disco UMD puede tener hasta 1.8 GB o 900 megas a una capa. Y un Blu-ray puede tener 25 GB a una capa y 50 GB a doble capa. El microprocesador. El microprocesador es la unidad central que ejecuta y gestiona las instrucciones lógicas que se le transmiten. Un microprocesador está diseñado para realizar operaciones aritméticas y lógicas que utilizan pequeñas áreas de retención de números llamados registros. Es considerado el cerebro de la computadora. En él se realizan la mayor parte de las instrucciones y contiene millones de transistores dentro de su estructura. Existen dos arquitecturas: la arquitectura X32, que se le conoce como 32 bits, y la arquitectura X64, que es 64 bits, es decir, el doble de canales de transferencia que 32 bits. Existen también dos fabricantes, AMD e Intel. Los microprocesadores tienen
tres buses. El bus de datos, que es un tipo de bus bidireccional, pues los datos pueden fluir hacia o desde la CPU. Los terminales de la CPU pueden ser entradas o salidas, según sea la operación que se esté realizando. En todos los casos, las palabras de datos transmitidas tienen megabits de longitud debido a que la CPU maneja palabras de datos de megabits. Del número de bits del bus de datos depende la clasificación del microprocesador. Bus de control. Este conjunto de señales se usa para sincronizar las actividades y transacciones con los periféricos del sistema. Algunas de estas señales, como RW, son señales que la CPU envía para indicar qué tipo de operación se espera en ese momento. Los periféricos también pueden remitir señales de control a la CPU, como lo son IN, RESET, BUS o RQ. Bus de direcciones. Este es un bus unidireccional debido a que la información fluye en una sola dirección de la CPU a la memoria o a los elementos de la entrada y salida. La CPU solo puede colocar niveles lógicos en las n líneas de direcciones, con la cual se generan 2n posibles direcciones diferentes. Cada una de estas direcciones corresponde a una localidad de la memoria o dispositivo de entrada y salida. Saludos a todos.